Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Soy Iraida Villasmil. En este esfuerzo de compartir con ustedes estas realidades que indudablemente son muy duras, muy difíciles, pero no le perdamos el paso, no le perdamos el ritmo, porque de todo esto saldrán cosas muy buenas. Yo siempre he estado diciendo en estas últimas asambleas de que vamos de casa en casa, el movimiento de Zulianos por el Cambio, el Nuevo Tiempo, el tema del revocatorio, en todos lados que vamos tocando puertas, abriendo puertas, siempre estoy diciendo lo mismo, y es que esta crisis está sacando lo mejor de nosotros. Está sacando lo mejor porque además estamos empezando a valorar con una fuerza única el sentido propio de defender el aspecto que uno no sabía con qué se comía, que era vivir en libertad, vivir con ciertas reglas, con ciertos principios y sobre todo amar la democracia, que es el sistema de gobierno que le garantiza a los ciudadanos desarrollarse, poder tener sus derechos y exigir a ese político que cumpla con sus obligaciones, no que ataque y robe al país y lo manipule con unos discursos enfurecidos y subidos de tono y con pasión, bla, 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 bla. Porque el estómago, la salud, la vida y la educación no tiene precio. Por eso es que en ese orden que he venido tratando en la semana los temas, he dejado este último día de la semana para tratar un tema que nos afecta a todos y es el gran cuestionante, porque además Venezuela fue considerada uno de los países del mundo con las mejores universidades, la mejor plataforma de estudio, la comida que le llegaba a los muchachos, los niños iban al colegio a veces a comer porque era el incentivo, el PAE que también desapareció de la mesa. Tengo conmigo en la tarde de hoy a Daniel González y Mariana de García, que va a estar compartiendo conmigo y con nosotros pues toda esta realidad de lo que estamos viviendo en el sistema educativo, sobre todo que he visto en las últimas redes, Daniel y Mariana, la necesidad de volver a rescatar los viernes clases. Ustedes han hecho un estudio, un seguimiento, que nada hacen los muchachos en su casa, esta decisión de María Keipo de mandar a todo el mundo a su casa para que no se gaste luz, de una forma tan arbitraria y tan fuera de contexto, y además pues todo lo que hemos venido hablando y tocando de la educación con calidad. Bienvenido Daniel, y Mariana, estoy encantada de tenerlos aquí nuevamente conmigo. Muchísimas gracias. Gracias, Iraida. Bueno, sí, efectivamente, el pasado 10 de mayo, la red de padres y maestros organizados, que ya va para 2 años, conocida como Educazulia, de la cual formo parte activa y me siento muy orgullosa de ese. Mire, ya tenemos 2 años tratando el tema educativo. Ya vamos para 2 años. Esto surgió pues por la necesidad de llevar al Consejo Legislativo, que se hizo un trabajo con puros papás, y de eso me siento muy orgullosa, que se hizo un rapeo de escuelas públicas, no fueron privadas, ¿correcto, Daniel? Y llevamos al Consejo Legislativo la mentira más grande que nos han podido dar en este Ministerio de Educación, que era la educación con calidad, y mostramos el resultado de ese desastre, incluyendo la colección Bicentenario. Sí, fíjate, nosotros presentamos un documento, el cual fue recibido, fue dado por acuse de recibo por el personal allí en la zona educativa en Santa Rita, en el cual le sugeríamos y exhortamos a la zona educativa a que en el estado Zulia se haga una suspensión de lo que implica ese decreto emanado por las autoridades, por el gobierno nacional, en el cual los viernes no se iba a tener clase en aras del ahorro energético y de la crisis energética que hay en el país. Nosotros pensamos que, caramba, es bien poco lo que esto contribuye a la consecución de una educación de calidad, ¿no? Y al ahorro energético. Y al ahorro energético. ¿Cómo decías tú, Mariana? Vamos a estar claros, en el Zulia tenemos mucho tiempo sufriendo un racionamiento que no lo tienen los otros estados. Han sido muchísimos los días de clase que se han perdido por ese racionamiento eléctrico, ¿ok? O sea que nosotros venimos aportando nuestra cuota hacia el nivel del GURI en aras de que el nivel del GURI mejore. Claro. Pero una de las cosas que nos planteábamos en materia educativa, tú tienes 30, 42, 45 muchachos en un salón de clase, es un bombillo, cuando nuestras escuelas tienen el bombillo, realmente, porque hay muchas que no los tienen, prendido. Cuando tú llevas a esos niños 30, 45 muchachos a su casa,
Tienes 35, 45 bombillos, 30, 35 televisores, 30 aparaticos de juego. Es decir, que más bien todo lo contrario, porque cuando tú agrupas la gente, consume el mínimo. Cuando tú los llevas a su hogar, cada uno va a consumir. Claro. De hecho, hay unos estudios que se están realizando y así como se ha logrado mejorar los niveles de ahorro en el sector público, en el sector comercial, el único que ha subido y subió del 35% al 85% es el de los hogares. Porque evidentemente una gente que no está en el colegio, no está en su trabajo, está en su hogar y está consumiendo la electricidad. Entonces realmente el hecho de que un muchacho pierda un viernes de clase oficial decretado, estás hablando que ese día está dejando de ver entre 6 y 8 objetivos. Imagínate, ya sumamos 13 días que hemos perdido por el decreto de los viernes. Multiplica, mínimo, vamos a suponer, 4 objetivos en ese día por 13 días de suspensión de clase. ¿Qué estamos educando? ¿Cómo podemos hablar de educación de calidad? Y a eso súmale las circunstancias del agua, de la luz, los robos, todo. O sea, de verdad que yo creo que este es uno de los momentos educativos más complicados que vive nuestro país. Daniel, ¿alguna respuesta? Sí, bueno, respuesta no hemos tenido, ningún tipo de comunicación. No obstante, hay que agregar algo a este complejo panorama que hemos presentado, y es que oficialmente hay un día, el viernes no es laborable, no hay que llevar los niños al colegio, pero luego el día que toca racionamiento eléctrico, tampoco se lleva a los niños al colegio porque es por las temperaturas en nuestra zona. Eso es absolutamente, en la práctica muchos colegios no llevan, digamos, los padres no llevan a los muchachos al colegio, por el calor tan fuerte que hace. Entonces eso va a generar, más retraso. Pero yo me pregunto, Daniel, y perdona el sarcasmo, ¿no? Las escuelas públicas no tienen aire acondicionado. Hemos visto que nosotros nos consta, porque el estudio que hicimos hace 2 años y les mostramos en el Consejo Legislativo el desastre en que estaba cada día deteriorándose más el sistema educativo nacional y regional, las que dependen de lo nacional y lo que depende regional, en donde de verdad el gobernador tiene una cuenta muy pendiente ahí. No tienen luz, no tienen abanico, no tienen aire acondicionado. Muchas veces están dando clases bajo una mata cují. O sea, si esa es nuestra realidad del día a día, ¿cuál es el cuento chino? No marca la diferencia. Exacto. Y es lo que no entendemos. Exacto. Y al final, ¿qué termina esto siendo? La violación al derecho de educación de nuestros niños. Y eso es lo grave del asunto. Ahora, la pregunta que yo me hago, ustedes han estado tan metidos en esto, ¿esta señora Keipo le ha hecho un seguimiento a esta realidad como para decir, bueno, si en este sector no hay luz en la mañana, pues que vengan en la tarde a dar clases, como hace la gente que es organizada y pragmática si estuviéramos en una crisis? En París se están hundiendo ahorita los colegios, pero están llevándolo a los suburbios para que terminen en los objetivos. Estoy asombrada. Segundos pisos, empezaron a buscar los lugares de segundo piso para que tuvieran clases en sus segundos pisos. No hay ni siquiera un plan B o una propuesta de llamar aquí a los que están preocupados, que saben más de esto, o María Keipo ha guardado silencio. Hasta ahora la profesora, me imagino, María Keipo, conoce la realidad. No ha habido una línea de la zona educativa o como autoridad única de educación, porque ella ejerce la autoridad única de la educación en el estado Zulia. Cada colegio ha ido haciendo su plan de contingencia en base a la realidad que le ha tocado. Y evidentemente los viernes no hay actividades escolares. Yo me imagino que también ella debe estar muy complicada porque en estos días, el día que fuimos a entregar el documento en la zona educativa, nos quedamos impresionados de ver con mucho dolor las colas kilométricas de nuestros docentes. En ese día no había sol, cayó un palo de agua. Impresionante nuestros maestros, líderes, parados en el medio de la calle, haciendo cola para consignar documentos. Y cuando entrabas en la zona, Iraida, la zona sin luz, todos los funcionarios de la zona, a mí me partió el dolor la señora que nos recibió el documento, con aquel calor, en aquella penumbra, en aquella oscuridad. Entonces, claro, sabes, la profesora Kay por la zona educativa tampoco escapa de esta realidad. Evidentemente creo que ha llegado un momento de eso que tú dices, hay que hacer un plan de contingencia. Así como el PAES, la gobernación, está enviando unos menús de contingencia a las escuelas, porque el otro tema es el tema del hambre, de los niñitos que se nos desmayan en los salones de clase, de los maestros desesperados porque no les da el bolsillo para comer ellos como ayudas a un alumno. De un mango en una lonchera. Que se ha vuelto el plato oficial del Zulia.
tengo que ir a comerciales, pero al volver vamos a seguir y vamos a ver si este programa ablanda el corazón de tanta gente que, verdad, yo lo sé, porque la señora Keipo, bueno, María Keipo es una mujer siempre preocupada, una profesora respetada y siempre preocupada por el tema educativo. La impotencia de estos momentos es lo que hace que las contingencias no se tomen como deben ser. Ya venimos. Bueno, aquí seguimos con este tema que de verdad nos tiene a todos tan, bueno, de entre tantos temas que uno ya no sabe en el plato de la mesa qué poner, si la seguridad por el tema de la vida, si la medicina y la vida humana por el tema de lo que significa la salud, si el tema pues de la comida por el tema de todo lo que estamos viviendo con escasez y lo que hemos vivido desde este duro embate, desde que no hay producción en el país. Pero también el tema de qué hacemos con nuestros muchachos cada día menos competitivos, un mundo que es más competitivo con el tema educativo, porque si no comen, o porque los atracan los colegios, o porque además el tema de la luz, el agua, el tal de los servicios, te tiene bloqueado. El costo de los textos, Iraida, por ejemplo, nosotros estamos desde Educazulia animando y recordando y asesorando a distintas instituciones educativas a que formen su banco de libros. Si ustedes van a la calle, más o menos un texto de castellano, de matemática, de bachillerato, están 8.000 bolívares. Estamos hablando, algunas personas muy cercanas a Educazulia nos han hecho una estimación de cuánto puede estar una lista escolar para septiembre, puede estar alrededor de 100.000 bolívares. Entonces no lo que uno dice, Iraida, es ya en el ámbito, quizá más hablando en el ámbito del sector privado, de la educación privada, aunque eso obviamente también afecta al ámbito público, pero ¿qué hacer? ¿Cómo vamos ante esta terrible crisis económica? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños? Entonces, bueno, sobre todo en los sectores más necesitados, porque digamos los niveles privados se organizan rápidamente, el de adelante pasa los... Te advierto que es una clase media que está desapareciendo y que está absolutamente empobrecida. Es verdad. Mira, es verdad. Y para que Luis Bravo Jauregui, que es de la escuela, está ligado a la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, y la gente de Memoria Educativa publicó un trabajo como desde el 2006 hasta el 2016 prácticamente la educación privada ha ido en alza en nuestro país. O sea, mucha gente el que puede trata de migrar a la educación privada, porque lamentablemente la educación pública se le ha ido desmontando en los últimos años con políticas erráticas, con políticas donde se ha convertido en una propaganda ideológica, en una propaganda sectaria, partidista, y la verdadera educación de los muchachos de calidad a nivel público ha ido mermando, cuando no desapareciendo. Y uno agarra a todos nuestros papás, el papá de Daniel, excelente médico, los padres de Mariana, excelentes profesionales, mi papá, excelente empresario y tal, todos estudiaron en escuelas públicas, todos. Así es. Lo que era Alvará, lo que era Ludón Pérez, todo. Entonces, y nosotros mismos fuimos muchos de ellos a muchos colegios de ese perfil. Y fíjense nosotros en esta situación tan dura, gente que tiene que hacer esfuerzo como si fuera por nada, porque claro, entre a veces comer y educar, pues se educa al que puede salir adelante y se deja de comer. Y sobre todo lado. Que tú a tu hijo lo que le vas a dar es educación. Claro, eso es el único bien heredable que tú le puedes dejar a tu hijo. Eso nadie se lo roba, eso no se devalúa, las ideas y el conocimiento. Y es lo que verdaderamente hace el progreso de un país. Ahora, ¿qué hacer? Yo veo, y esta red que es maravillosa, Educazulia, de verdad, no me canso de decir qué bueno que se la constituimos hace 2 años y que no hemos doblado las piernas, porque por lo menos estamos al tanto. Mariana, que tú has estado involucrada en estos últimos avances, lo que se ha compartido. Bueno, fuimos contundentes con el tema de la colección bicentenaria, que se gastaron millones de bolívares, es una cosa que nos sirve. Y bueno, aquí estamos varados de tu perspectiva, porque tú has estado en unos talleres, en unos cursos. ¿Qué hacer? ¿Qué mirar, Mariana? Bueno, de hecho hay algo que es interesantísimo. Ahorita creo que es uno de los, así como decía que es un momento bien complicado y triste en materia de educación en el país, junto con todos los demás temas, un momento como con una nubecita gris que tenemos en el país, pero es momentáneo la nubecita. Todas las agrupaciones que hacemos vida en educación,
que las hacemos desde hace muchísimos años, FENASOPADRES, Asamblea de Educación, Educazulia, que es más jovencita, el Observatorio de Educación, somos alrededor de más de 38 agrupaciones. Estamos primero ahorita haciendo como una etapa de diagnóstico de la situación, porque además lo que vivimos hoy incide en nuestras futuras generaciones. Un muchacho que no se está alimentando en este momento, ¿ok? Que tiene hambre, que se desmaya en la clase como pasa, que no está bien alimentado, va a ser un adolescente con una serie de deficiencias. Nosotros a futuro tendremos problemas como país de bajo peso y baja talla por el momento que estamos viviendo. Sí, ya se está hablando de la generación de Maduro, o sea, claro, generación de Maduro porque niños que no se alimentan, que no proteína, comen, sin proteína. Ya se está hablando de esa generación. Okay, el calcio en los huesos o el nivel de crecimiento, no soy especialista en el área, soy educadora, pero además un muchacho que, aunque las mamás tratamos, aquellas que pueden estar en el hogar, el viernes de levantar al muchacho y decirle, sí, un momentico, no hay clase, pero usted se me levanta y vamos a repasar y vamos a estudiar. Ojo, ese pequeño porcentaje de mamás que puede quedarse con el muchacho en clase, en la casa, pero también tenemos un problema grave que es la angustia de las mamás que trabajan. ¿Qué hago yo si yo tengo que salir a trabajar el viernes y tengo un muchacho que ni siquiera tengo quien me lo cuide en la casa? Entonces, estamos creando muchachos flojos, muchachos vagos, muchachos que ya el jueves están celebrando porque el viernes no hay clase. Entonces, evidentemente hay que hacer un buen diagnóstico de la realidad que estamos viviendo para poder poner todos los correctivos, y de hecho se están haciendo, y poder generar cosas positivas dentro de esta nubecita gris que estamos viviendo. Esa nubecita gris me permitirá el siguiente paso, porque estoy al tanto, que ustedes han venido trabajando en el tema de el gobierno cae mañana. Creo que hay toda una estructura. Hay toda una estructura una educativa. Propuesta de gobierno, digamos, para el tema educativo, que el gobierno no ha querido ni mirar, ni ver, pero sí se están porque notando. Acuérdate que cuando salió la primera reforma curricular, cuando la época estaba creo que el profesor Isturiz en el Ministerio de Educación. ¿Por dónde ya va Isturiz? Bueno, estaba el profesor Isturiz, nosotros ¿qué hizo toda esta red educativa? Nosotros siempre hemos hecho diagnóstico para poder dejar escrito, para construir en base a ese diagnóstico. Entonces hay toda una propuesta curricular, hay toda una reforma a la Ley Orgánica de Educación. Ojo, está escrito los reglamentos, que no los tenemos a estas alturas, ya ni acuerdo cuándo fue la Ley de Educación, pero ya están los reglamentos. Hay toda una base que simplemente habrá que llamar al país, hacer un consenso, sentar a todos los involucrados, papás, maestros, ojo, maestros, nuestros pobres maestros, que cada día se les complica más la vida y se les hace más chiquitica, pero todavía están en el medio del sol sacando de su bolsillo para alimentar a uno de esos muchachos. Son unos héroes. Y en este país en algún momento hay que reconocer el maestro de Pietro. Así es. Vamos a comercial y venimos con la última parte del programa y les pido a ustedes que no se retiren. Bueno, aquí seguimos y de verdad me ven la cara de entusiasmo porque definitivamente lo que hay que es sacar este gobierno, salir de esto, esta nubecita, como le dice Mariana, que se está convirtiendo en un chaparrón, para que el sol venga, porque hay muchísimas propuestas puestas en la mesa y que lamentablemente este gobierno chaquiroso, porque no oye, no ve, no escucha, no, lo que hace es cantar y cantar, por eso que yo digo el gobierno chaquiroso de Maduro, para entender que hay todo un sector empujando la educación de calidad que realmente de alguna manera siempre hemos tenido. Daniel, ¿qué agregar a todo esto? Bueno, en ese sentido ha sido bastante enriquecedor el trabajo que han llevado a cabo Juan Maragall, Leonardo Carvajal, Olga Ramos, Nancy Hernández de FENASOPADRES, o sea, gente que ha trabajado y ha preparado junto con muchos más, Antonio Acarri, con muchos educadores, Fausto Romeo. Además que tengo entendido, y perdóname que te interrumpe, sí, que en el sector internacional ya tienen todo un documento de todas las ayudas y todo lo que hay que hacer. Acuérdate que Venezuela tiene que rendir sus exámenes en materia educativa, en materia de salud, y todo eso se ha ido alimentando. Qué bueno. O sea, eso no se ha parado a pesar de que el gobierno lo ha dejado allá tirado. El año pasado, por primera vez en la historia de la educación en Venezuela, se llamó a capítulo. Desde la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se llamó a capítulo
al sector educativo del país. Y se presentó un informe de todas las faltas y todas las carencias en cuanto a derechos humanos en el área social y educativa que tienen nuestros niños. Entonces, desde Educazulia estamos coordinando un congreso educativo que será para finales del mes de septiembre, o sea, iniciando el año escolar próximo, el cual va a estar va a ser bastante movido y bastante, bueno, probablemente la crisis tenderá a agudizarse desde el punto de vista económico. ¿Y cuál es la idea? La idea es Sí. poder apoyar, por ejemplo, los colegios se viven en las tragedias de tener que revisar las matrículas. Si Claro. cada 5 minutos hay un aumento de salario, Sí. más el nivel de hiperinflación que estamos viviendo. Entonces, poner todos esos temas educativos sobre la mesa y poderle dar herramientas a los colegios, a los papás, a los maestros, a todos los que tenemos que ver con el sector educativo, de cómo, bueno, vivir este momento histórico en materia de educación. Con, Entonces, con esa el es la idea del corazón, Congreso. con el corazón en la mano, Mariana y Daniel, que son meramente gente apasionada de la educación, ni hablar de Daniel, que habla con una pasión. No son operadores políticos, no son unos pitillanquis, no son unos radicales, pero necesito hacerles la pregunta. ¿Ustedes sienten que saliendo del gobierno de Maduro podremos rescatar a buen paso un sistema educativo que está quebrado, que está arrodillado ante tanta situación difícil que atraviesa el país, donde nuestros hijos y los pequeños son los que más sufren? ¿Siente que hay con qué echar para adelante el tema educativo? Bueno, Iraida, la esperanza es algo que motiva y que nos alimenta cada día a luchar, y la vida de nuestros hijos, la vida de los muchachos, eso no es algo que es negociable. Es decir, uno va a construir, y por supuesto que sí, se va a rehabilitar, a rehacer, a repensar todo el tema educativo, ya se está haciendo. Yo creo que hay una cosa importante. Desde ya estamos haciendo una resistencia positiva, asertiva. Todas estas organizaciones y mucha gente anónima, el ciudadano común, está papá, mamá, representante, el que está sacando adelante a sus hijos, esos maestros que hacen resistencia en silencio a arbitrariedades que ven y a continuas presiones a las que se les someten. Pienso que eso es un acervo muy grande que se está, que se va a canalizar a una reforma importante de la educación. Una cosa importante, creo que es importante puntualizar. Los nuevos factores educativos que vendrán a este país tienen claro algo. La educación en investigadores es la que garantiza el verdadero progreso de un país. Lo demás viene por añadidura. Inversión en educación, en investigación y en rigurosos y serios hábitos de estudio y superación. Mariana, que tienes tanta experiencia, ¿con cuántas escuelas? 400 escuelas. No, alrededor. tengo 40 escuelas en las zonas más deprimidas del estado Zulia. Casi nada, pues Nada un más, background, tengo 28.000 para que no te alumnos. llamen pitillanqui, No, por si no, no, acaso. realmente yo primero sabes que soy una mujer de fe que sale a trabajar todos los días por fe. Soy un amante de la educación, soy educadora y quizás he crecido mucho en educación desde que salí de aulas de clase y llegué al Zulia, porque el Zulia me dio la oportunidad de tener todo el estado como una aula de clase. Y también eso me permite de alguna manera ir a los rincones y a las zonas más necesitadas y ver realmente desde lo que son las escuelas subvencionadas, nuestras escuelas públicas, nuestras escuelas privadas, y tener un panorama de ello. Yo creo que ya se está construyendo mucho en educación. La formación que tú ves en nuestros muchachos, independientemente de todo este momento histórico que estamos viviendo, en ciudadanía no tiene precio. Y yo siempre lo he dicho, eso es algo que hay que agradecerle al gobierno actual y algo que le van a agradecer las futuras generaciones. ¿Coincides conmigo cuando digo entonces que esta crisis está potenciando lo mejor de nosotros los Absolutamente, venezolanos? y además acuérdate, Iraida, que esto es como cuando uno pare. Y tú eres mujer, a lo mejor los hombres que me ven no lo entienden. Es una mezcla de sentimientos, hay como susto, rabia, dolor, hay muchas, pero sabes, al final ese trabajo de parto tiene que ser fuerte,
porque de ese trabajo de parto viene un nuevo ser. Y eso es como yo visualizo en este momento a Venezuela. Nosotros estamos en un trabajo de parto, pero aquí todo el mundo está haciendo lo que le... Y pudiéramos estar pensando en irnos o pudiéramos estar deprimidos en una... Pero lo que dijo Daniel es fundamental. El venezolano es un pueblo de fe y el venezolano todos los días se levanta a construir el país que nosotros nos merecemos. Porque como esta tierra llena de gracias, llena de vírgenes, llena de santos, llena de gente valiosa que está afuera, y tú lo ves cómo brillan los maestros en Chile, cómo brillan nuestros muchachos en las universidades que llegan, cómo llega la familia venezolana donde llegue y se nota que hay un desarrollo, hay un progreso. Bueno, hoy por hoy, como mujer de fe te puedo decir que yo creo que simplemente estamos en un proceso de parto y que lo que viene es una criatura hermosa donde todos vamos a sumar, poner lo mejor de cada uno de nosotros para construir Venezuela. ¿Cómo no tener esperanza? Si estas son las caras que están luchando por el tema educativo, ¿cómo no tener esperanza si este es el sentimiento del peor sector, o sea, el sector que lleva la peor parte? Y miren lo que hay en estos corazones, gente que trabaja a cambio de nada, pero por el sueño de construir la Venezuela, como lo dijiste tú, Mariana, como lo dices tú, Daniel, que nos merecemos. Y muchísimas gracias. Gracias a ti. Ese último mensaje, bueno, el aviso de este congreso, ¿no, Daniel? Finales de septiembre, la última semana de septiembre, traeremos a distintos factores educativos de todo el país para Maracaibo. Para pensar en esa educación con calidad. Qué orgullo pertenecer y ser parte de esa red que hace 2 años y medio constituimos, Educazulia, para el Zulia y con el Zulia, pensando en la educación de nuestros muchachos. Los espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao, gracias muchachos, ¿verdad? Muchísimas gracias.